¿Qué tal? Muy buenas noches. La pandemia comienza a estabilizarse en Canarias y se espera que el próximo lunes Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura puedan relajar sus niveles de alerta, aunque preocupa el ligero repunte en los contagios que registra Tenerife. Enseguida abordaremos toda la actualidad de la COVID-19 en este archipiélago, pero esta es una noche en la que vamos a analizar los riesgos de las nuevas variantes del coronavirus que amenazan el progreso alcanzado con las vacunas. Los expertos ya miran de reojo hacia una cuarta ola y las autoridades sanitarias hacen un llamamiento a la prudencia. Además, hoy también vamos a profundizar en un tema apasionante. La ciencia está a un paso de conseguir retrasar el envejecimiento y alargar nuestra esperanza de vida hasta los 125 años, gracias en parte a los avances en la investigación genética. Hemos preparado un amplio e interesante reportaje que van a poder ver a lo largo del programa y debatiremos sobre cuáles deben ser los límites éticos en el campo de la ciencia. Para hablar de todo ello, nos acompañan esta noche en plató Javier Alonso, que es geriatra. Buenas noches, Javier. Nos acompaña también Basilio Valladares, que es científico. Nos acompaña Emilio San, médico y miembro del Comité Deontológico del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Buenas noches, Emilio. Y nos acompaña también Guadalupe Alemán, que es epidemióloga y directora médica del Hospital de Fuerteventura. Buenas noches a los cuatro, bienvenidos. Vamos con esos datos. Canarias suma 140 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas. En estos momentos hay 6.483 casos activos en el conjunto del archipiélago y la incidencia acumulada en las islas es de 52,8 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, cuando la semana pasada, si lo recuerdan, era de 62 contagios. Además, 45.239 canarios han recibido las 2 dosis de la vacuna y Sanidad estima que un 3,4% de nuestra población tiene inmunidad ya contra el virus. Con estos datos de inmunizados se hace muy difícil avanzar en la inmunidad de grupo. En verano, alcanzar la inmunidad de grupo, Basilio, en verano, ¿lo ves posible o no lo ves posible? Depende de si nos traen vacunas. 3,4% vacunado hasta el momento. Yo sigo diciendo que si tenemos vacunas, todo es estructurarse. Y desde luego en Canarias no somos tontos. Y los que nos dirigen tampoco lo son. Si tenemos vacunas, se soluciona y en el verano lo podemos tener. Otra historia es pues, que nos estén poniendo cuentagotas, que estén todavía porque el nivel 1, el nivel 2, que si los más... Eso es el chocolate del loro, pero si nos dan vacunas suficientes, yo creo que sí que llegamos. Sí, en ese sentido, Canarias ha demostrado a los profesionales sanitarios que están dispuestos a vacunar 24/7, es decir, estoy totalmente de acuerdo con Basilio, si la entrega de vacunas es totalmente adecuada, ya nosotros adaptaremos la estructura para vacunar lo más rápido posible, pero evidentemente ahora mismo el ritmo de vacunación es bastante lento, con lo cual en verano imposible llegar a la inmunidad de rebaño. Sanidad ha dicho que se puede vacunar hasta 30.000 personas al día. Es posible, fácilmente. Es posible. Emilio. En el hospital se está ahora mismo, en el Hospital Universitario de Canarias se está vacunando al personal la segunda dosis y están citando los sábados por la mañana y los sábados por la tarde y va la gente el sábado por la tarde a vacunarse, o sea que si realmente hay vacunas, que es el cuello de botella, en cuanto a capacidad de esto no hay ningún problema. El gobierno de Canarias ha avisado de que Gran Canaria podría bajar a nivel 2 el próximo lunes, Lanzarote a nivel 3. ¿Les parece acertado, Guadalupe? Sí, me parece acertado. Ya si los indicadores van mejor, ¿por qué no va? Es que los niveles de alerta tienen muchas implicaciones, no solo a nivel económico, sino también a nivel sanitario. Se restringen las visitas en los hospitales, el transporte a los centros sanitarios también se reduce. Entonces, pues si los indicadores mejoran, ¿por qué no van a reducir el nivel de alerta? Y Emilio, todo lo contrario ocurre en Tenerife, que sin embargo está registrando un ligero repunte de contagios. ¿Convendría en Tenerife elevar del nivel 1 al nivel 2? Bueno, esto los epidemiólogos de la consejería lo están haciendo muy bien y además Canarias es una de las pocas regiones en las que se puso el semáforo muy desde el principio y donde se han tomado medidas de contención con niveles más bajos de prevalencia y de incidencia acumulada. Entonces, yo creo que eso tiene que ser alguien que tenga toda la visión completa del asunto, de los rastreadores. Una cosa muy positiva es que hay un índice de rastreo superior al 75-80%. Creo que es mucho más sensato cuando se puede, cuando no hay transmisión comunitaria, identificar y cerrar, que hacer un confinamiento global de la población, porque hay que tener en cuenta una cosa que estábamos comentando antes, que una cosa son los daños
biológicos, sanitarios, y otra cosa son los daños económicos, sociales y de salud mental. Y hay que conjugar todas las medidas. No podemos estar en una sociedad llena de miedo y de angustia. Hay que tener respeto al virus, pero no hay que tenerle miedo. Yo creo que esto es algo que poco a poco tenemos que aprender a darnos cuenta de que hay que convivir con él, que habrá gente que desgraciadamente tenga casos peores, pero hay que vivir con respeto, pero sin miedo. Y poco a poco, en función de las cifras, ir abriendo para ir normalizando nuestra sociedad. Estamos hablando, Emilio, de vacunación. Arranca, fíjense, la vacunación en los mayores de 80 años en Canarias, sin duda uno de los colectivos más afectados. Sin embargo, un estudio realizado en Estados Unidos asegura que priorizar a los ancianos no evita que el virus se propague, ya que los jóvenes son el principal vector de contagios, y si la enfermedad se expande, acabará habiendo más muertes. Basilio Valladares, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Crees que deberíamos replantearnos una pregunta que nos hacemos mucho últimamente? ¿Deberíamos replantearnos la estrategia de vacunación? Podemos plantearnos lo que quiera, pero es cierto que los jóvenes son los que más lo transmiten, porque lo transmite el movimiento. La gente que se mueve, los viajes, las entradas, las salidas, eso es lo que lo transmite. Y los viejitos o están en su casa o están en la residencia. Por lo tanto, a ellos los contagian, no se contagian. Pero lo que sí es cierto también es que los jóvenes lo sufren, muchos de ellos totalmente inaparentes, es decir, no se enteran que han tenido el virus, y quienes realmente lo padecen con peligro son los mayores. Por ley de vida, el sistema inmune, a medida que vamos aumentando la edad, se nos va deteriorando y tenemos más problemas con esto. Por lo tanto, si quieres, podemos favorecer la teoría de que lo que hay que hacer es cortar el contagio, o de favorecer a los más vulnerables. Las dos son válidas, y la que se tome hay que llevar la rajatabla y se acabó. Vamos a ver qué estrategia se acaba llevando a cabo. La aparición de nuevas variantes puede poner en cuestión la efectividad de las vacunas. El Centro Europeo de Enfermedades pide no bajar la guardia. Wendy Fuentes, muy buenas noches, porque el riesgo de propagación de las mutaciones es elevado. Así es, muy buenas noches. El foco está puesto precisamente en evitar esa propagación. Las nuevas variantes centran en estos momentos las investigaciones sobre la pandemia. Justo antes de Navidad, Reino Unido alertó de una nueva cepa de coronavirus que podría transmitirse con mayor facilidad. A día de hoy, esta variante está presente en más de 80 países y solo en Europa ha dejado de momento más de 22.000 contagiados, 49 de ellos en Canarias. Aunque lo que inquieta ahora es que esta cepa ha mutado de nuevo en la ciudad de Bristol, dando lugar a una variante que ha sido calificada como preocupante porque tiene características que podrían restar efectividad a las vacunas. La mutación británica está bastante claro que tiene una mayor capacidad de dispersión el virus, y indicios actuales y algunos estudios apuntan a que quizá podría tener mayor virulencia. Por otra parte, la mutación de esta mutación, conocida como la mutación de Bristol, comparte algunos rasgos con otras variaciones ya conocidas, como la brasileña, por ejemplo, en el sentido de que podría ser incluso un poco más resistente a las vacunas. El porcentaje se está estudiando, pero todavía se supone que hay suficiente margen para la eficacia del programa de vacunación. También Sudáfrica ha comunicado la aparición de una variante que ya ha sido notificada en más de 40 países. Los primeros indicios apuntan a que su capacidad de transmisión aumenta un 50% y que los anticuerpos naturales podrían ser menos efectivos. En España, según el Ministerio de Sanidad, se han registrado 7 contagios. Estudios realizados en Sudáfrica son ciertamente preocupantes. Estos se han realizado con la vacuna de AstraZeneca, donde se ha visto que sueros de personas vacunados con esta vacuna tienen una menor capacidad de neutralización de esta variante sudafricana. Por lo tanto, bueno, pues es unos datos que meramente son preocupantes, sobre todo si esta variante se pudiera hacer hegemónica en otros países. Y fue en enero cuando conocimos otra nueva cepa originaria de Brasil que se propagó por Latinoamérica y que también ha saltado a Europa. El Ministerio de Sanidad ha confirmado al menos 3 contagios en nuestro país, y aunque hasta el momento no hay datos para afirmar que sea más peligrosa ni más mortal, todo parece indicar que se transmite con mayor facilidad.
A pesar de que todavía no está sólidamente documentado el que pueda tener un mayor perfil de letalidad, lo que sí está cada vez más asociado a una mayor capacidad de contagiosidad. Es una cepa que presenta un número más elevado de mutaciones en lo que es la proteína Spike, que es el elemento clave y sobre el cual van a actuar las vacunas. Lógicamente nos genera un cierto perfil de preocupación a la hora de abordar o de entender cómo pueda ir o lo que pueda significar de evolución de la pandemia en el futuro. Lo que parece claro es que el virus seguirá mutando y, según la revista científica Nature, algunos investigadores están avanzando planes para actualizar sus fármacos. ¿Significa esto que estaremos abocados a vacunarnos? Y aprovecho para lanzar esta pregunta, Miguel Ángel, a la mesa, a vacunarnos periódicamente para así poder hacerle frente a estas variantes, a estas mutaciones. Bueno, pues no te voy a contestar yo, voy a recoger la pregunta a Wendy y se la voy a trasladar a Javier Alonso, a nuestros invitados. Como sucede con la gripe estacional, ¿vamos a tener que vacunarnos anualmente contra el coronavirus? Pues es probablemente que sí, vamos a tener que estar ahí luchando contra el coronavirus estación tras estación, y al igual que hacemos con la gripe, que vamos actualizando esa vacuna, estamos viendo que esos niveles de anticuerpos que genera la vacuna no son permanentes, sino que van a estar ahí de forma transitoria. Así que vamos a tener que estar preparados a nivel de logística, a nivel autonómico y a nivel nacional, para poder proveer esta vacuna que estamos teniendo ahora tantas dificultades para darla a la población a grandes rasgos. Basilio, la variante británica está avanzando a un ritmo vertiginoso, está ganando terreno también en Canarias. ¿Cuándo podría ser mayoritaria en las islas? Ya lo está haciendo en algunas comunidades, Galicia, 50%. Eso es lo que te iba a decir, es decir, en España ya se sabe que están alrededor de entre el 20 y el 30% es la variante británica. Por lo menos eso fue lo que Fernando Simón, tras los estudios que ha hecho el Carlos III con la secuenciación, dijo. Aquí estamos encontrando casos, es más, hay ya un kit preparado con 3 genes, cogen los 2 de la común, de la primitiva, y luego hay uno de los genes de la primera que no amplificaba, pero que amplifica con esto. Está perfectamente estudiado sin necesidad de secuenciar el genoma completo, que también lo ha secuenciado Canarias. Si calculamos por la rapidez con que se ha distribuido en Gran Bretaña, es posible que, si esto no se pare, es decir, si siguieran las cosas para adelante, después del verano podríamos tener mayoritariamente la británica. Después del verano. Bueno, no lo he calculado últimamente, pero la vez anterior que me preguntaste, me fui a casa y empecé a ver el tiempo que había tardado, que era de octubre a noviembre en Gran Bretaña, pasar del nada al 20% y el número de personas que era. Calculé lo que podría hacer en Canarias con la gente que teníamos y digo yo, pero claro, tiene que seguir la cosa sin pararse. Les pregunto a los dos, bueno, a los cuatro en realidad, teniendo en cuenta eso que estamos hablando de la cepa británica, que se transmite con mucha mayor facilidad que la originaria, ¿estamos a las puertas de una cuarta ola más peligrosa? ¿Estás preguntando a mí? Sí. Se lo voy a preguntar a los cuatro, se lo voy a preguntar también a Guadalupe. Tú sabes que yo soy optimista por naturaleza. Sí. Claro. Sí, pero sé que también la cepa británica se transmite rápido. Sí. Pero también tenemos ya un montón de gente que ha tenido el SARS-CoV-2, la COVID, y también tenemos una vacuna que se está poniendo. Y aunque dicen que los que se vacunan tienen la capacidad de transmitirla, yo ya he leído que una de las vacunas, por lo menos, la de Oxford, ha confirmado de que aquellos que se vacunan no tienen la capacidad de contagio. Para mí es tremendamente importante el foco capaz de transmitirlo. Es decir, si tú dejas de transmitirlo, es una burrada. Y si no eres tú, sino son un montón de personas vacunadas, más un montón de personas que ya lo han tenido, y que por razones lógicas de cómo funciona el sistema inmune, se considera que también tienen su protección, yo espero y creo que la cuarta ola no debería llegar. Ojalá que ese es el gran objetivo de las vacunas, que lleguen a ser esterilizantes con respecto, ¿no?, que generen anticuerpos esterilizantes, es decir, que mate por completo el virus. Lo cierto es que las vacunas que ahora mismo están en el mercado no producen anticuerpos esterilizantes, con lo cual la persona que se vacune puede seguir desarrollando la enfermedad con menos complicaciones, que es para lo que se estudiaron, ¿no?, que estudiaron que las complicaciones que desarrollaran esos voluntarios eran leves, y pueden contagiar, con lo cual, bajo mi opinión, sí va a haber una cuarta ola, sí va a haber habiendo transmisión entre la población.
Bueno, pues el comportamiento impredecible del coronavirus ha llevado a la Unión Europea a pedir a los Estados miembros que no se relajen y advierte de que todavía quedan meses de restricciones por delante. Sin embargo, la debacle económica lleva a algunas autonomías a querer acelerar la desescalada. Los expertos recuerdan que levantar los cierres perimetrales acelera la movilidad y el avance del virus. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es el momento, Javier, de suavizar esas medidas? Yo creo que si algo hemos aprendido en todo esto es que no podemos bajar la guardia. O sea, en cuanto bajamos la guardia volvemos a tener repuntes y pese a todas estas medidas de la vacunación, creo que seguimos, aunque bajemos y pasemos a otra fase un poco más laxa, tenemos que seguir transmitiendo el mismo mensaje y es de concienciación y de que estamos en una situación muy delicada y que no nos podemos permitir el lujo de llegar a eso, a una cuarta ola. Emilio, Madrid estaba diciendo que rebajaba las medidas y que yo creo corremos el riesgo de que nos pase lo mismo que en el verano, que relajamos las medidas y nos encontramos con que se dispararon los contagios. Es que probablemente no fuera solo el relajo de las medidas, sino también la etapa invernal. Todos estos son virus respiratorios que tienen una situación estacional. Yo creo que Canarias está dando un buen ejemplo de cómo manejar el cuidado sanitario y las restricciones, con los semáforos, con medidas bien claras y bien precisas, transparentes y que se modifican cada semana. Y esta semana te suben a la 2 y la semana siguiente te bajan a la 1 y te suben a la 3. Yo creo que esto es más sensato que encerrarnos en el miedo y decir que todo se cierre, que todo se bloquee, que nadie se mueva, que nadie salga, que no se relacionen. No es lo mismo hace 2 semanas en Lanzarote, donde había un brote bastante importante, que en Gran Canaria en enero, que luego aquí en Tenerife, o sea, y va cambiando el semáforo y va colocando cada cosa en su sitio. Y además hay otra cosa que me parece que es muy importante. Estamos hablando de la contagiosidad de las otras cepas y de la virulencia, etcétera. No podemos olvidar que afortunadamente el 95% de la gente que tiene el COVID lo pasa en su casa. Y lo que realmente preocupa desde el punto de vista social y sanitario no es tanto los 6.112 pacientes con COVID que están en su casa hoy en Canarias, sino los 237 que están hospitalizados y los 64 que están en la UBI. Pero esos son muy pocos, es un 1% en la UBI y un 4% sobre el conjunto de los contagiados. Entonces, el objetivo no es tanto que no haya ningún contagio de COVID, sino que no se supere la capacidad de las UBIs ni de los hospitales, y hoy por hoy en Canarias, salvo en un momento puntual en Lanzarote hace 2 semanas, no estamos en esas condiciones. Lo que pasa es que la información es global y fíjense, Sudáfrica, por ejemplo, ha suspendido la administración de las dosis de AstraZeneca porque allí su eficacia es solo de un 22%. Y Pfizer y Moderna comienzan a reconocer que la cepa sudafricana podría reducir significativamente la protección de sus vacunas. En España ya hay casos confirmados de esta cepa. Basilio Valladares, ¿debemos alarmarnos por esta cepa sudafricana y por esa poca efectividad que, según dicen ellos, tienen las vacunas que hay en el mercado, Pfizer y Moderna? Hay que ir viendo los datos. No cabe la menor duda, estos bichos, llamándolos así, coloquial, mutan de una forma brutal. Lo que ocurre es que este está haciendo lo contrario a lo que normalmente han hecho. Si ustedes se acuerdan del MERS y del SARS, que eran mucho más letales y mucho más problemáticos, el mismo virus en sus mutaciones y en sus historias se fue involucionando y están prácticamente residuales o desaparecidos del mapa. En cambio las mutaciones, hombre, no están aumentando demasiado la virulencia, pero sí están aumentando la rapidez de contagio y se están extendiendo muchísimo. ¿Que hay que preocuparse? Hombre, pues sí, pero vamos, tampoco hay que volverse loco. Claro, que yo he dicho alarmarse. Hay que preocuparse, sí, alarmarse no. A lo mejor ese es el matiz. Yo creo que no, porque es que además pasa una cosa. Es decir, se está sabiendo... Que no preocuparnos, que no alarmarnos. No alarmarnos. Se está sabiendo dónde se están produciendo las mutaciones y tenemos la capacidad, desde el punto de vista científico, de cambiar de hoy para mañana, estoy hablando de un mes o 2 meses, sacar una nueva generación de vacunas para las nuevas mutaciones. Si hasta ahora no se ha hecho es porque no se veía esa problemática, pero si Sudáfrica... si la variante sudafricana realmente va a generar un problema importante dejando anular las vacunas, yo
creo que nos veremos con una nueva vacuna para la variante de Sudáfrica en unos meses, pero muy cortos, porque el resto ya está hecho. ¿Qué es lo que pasa con la gripe? Todos los años se cambia la vacuna de la gripe y se ponen cepas nuevas y se hacen nuevas cosas. Eso no se sabe, ¿no? Sí, se sabe. Bueno, se sabe que no es del conocimiento de la población. El éxito del COVID, del SARS-CoV-2, es que es muy poco letal. O sea, el virus del ébola tenía una mortalidad del 40-50%, efectivamente, como te contagiaras te morías, pero se quedaba localizado porque se morían los transmisores. El éxito del COVID es que la mayor parte de la gente, el 90 y tantos %, lo pasa sin síntomas, con síntomas leves o con síntomas que no exigen cuidados médicos especiales. Y claro, entonces es mucho más fácil que se extienda, ¿no? De hecho, esa es la intención, ¿no?, de los virus. Muchos de ellos lo que buscan es no matar a su huésped, sino intentar expandirse y después buscar reservorios para poder quedarse de forma latente y cíclicamente pues ir generando esos rebrotes. Yo creo que no hay que alarmarse, pero insisto de nuevo, creo que no podemos bajar la guardia, porque es que cepa sudafricana, cepa brasileña, tenemos la británica que nos está generando, y aquí en Canarias hemos visto lo que ha generado con esos repuntes importantes, familias enteras que se han infectado y han sido verdaderos dramas familiares, hijos en la UCI, padres esperando información sobre los hijos, y esto no es verdad que es un mínimo porcentaje y que la inmensa mayoría de las personas la viven en sus casas de forma asintomática, pero bueno, es que no podemos cometer los mismos errores de bajar la guardia, pensar esto que la vacuna nos va a solucionar el 100% de los casos, porque ojalá llegue de forma inmediata, pero ya hemos visto lo que hemos tardado en generar esta vacuna. Ojalá que las variantes que vayan llegando se generen menos, pero en ese sentido, totalmente de acuerdo con Javier. Hay nuevas variantes y habrá nuevas variantes, es decir, el virus no va a dejar de mutar, pero sin embargo la forma de transmitirse es exactamente la misma. Necesitas una persona que transmite a otra persona. Entonces, es importante transmitir el mensaje a la población de que no se pueden relajar las medidas, independientemente de que haya vacunas súper eficaces y independientemente de que haya tratamientos muy eficaces también para el COVID. Las medidas de distanciamiento social... hay que mantenerla. Hay que mantenerla, exacto, y no se pueden relajar en ese sentido. Bueno, estamos hablando de vacunación y hay que decir que Canarias sigue liderando la vacunación contra el coronavirus. Tras iniciar el proceso en los mayores de 80 años, el archipiélago prevé empezar a inocular el fármaco a los docentes de infantil y educación especial a finales del mes de marzo. Sin embargo, el mensaje de los especialistas es de precaución. Las vacunas disminuyen, como estamos hablando, las posibilidades de desarrollar patologías graves, pero de momento no hay evidencias de que eviten la infección. Se lo hemos preguntado al inmunólogo Alfredo Corel. Alfredo Corel, inmunólogo, gracias por atender la llamada de Fuera de Plano. Hola, muy buenas noches. Los ensayos clínicos de las vacunas aprobadas se centraron en su grado de protección frente a la enfermedad, pero no en la posibilidad de transmisión. ¿Cree que existe algún proyecto de vacuna que evite el contagio? Sí, hay proyectos de vacunas que ya están diseñados para estudiar si evitan el contagio o no. Y bueno, pues por señalar algunos, los propios de las dos vacunas líderes en España están estudiando ya desde el modelo animal que la vacuna no solo protege de la infección, sino que también bloquea la transmisión del virus. Tienen que ser vacunas completas que inmunicen frente a todo el virus, de modo que tengamos mecanismos de defensa incluso en la vía de entrada, en la vía respiratoria. Y también esto es importante, la forma de administración de la vacuna. Serán vacunas que igual se pueden dar por vía oral o incluso inhaladas. Las nuevas mutaciones del virus desafían la efectividad de algunas vacunas. Ante este escenario, ¿cuándo alcanzaremos la inmunidad de rebaño? Se lo pregunto porque algunos virólogos insisten en que hará falta vacunar por lo menos al 90% de la población. Por un lado, estas vacunas primeras que tenemos, como acabamos de hablar, no bloquean la transmisividad, solo bloquean el que tengas tu sufrimiento de enfermedad. Entonces ya el 70% se queda corto. Además, no son 100% eficaces, por lo tanto, las tenemos muy buenas, con un 95% de eficacia, pero no es un 100%, hay que corregirlo y aumentar la tasa. Y luego otro factor por el que también habría que corregir esta tasa es por la duración de la inmunidad. Tampoco la sabemos exactamente en este momento. Y esto conjunto ha llevado, por ejemplo, a Fauci, que es el asesor en salud, en epidemiología del presidente de Estados Unidos, a decir que entre un 85 y un 90% puede ser necesario. Y cuidado, no es vacunado. Esta tasa es inmunizado. Sumaríamos las personas vacunadas con las personas que se han inmunizado porque han tenido la infección. Alfredo, los expertos subrayan que es normal que los virus muten,
Pero ¿podría parecer una variante más grave y letal capaz de sortear las vacunas que tenemos actualmente? Puede llegar que una mutación, más que una mutación, un acúmulo de mutaciones en algún virus hagan que el virus sea absolutamente ya resistente a la inmunidad y sea prácticamente, bueno, pues un organismo diferente. Esto ya no hablaríamos de variante, sino que hablaríamos de cepa. Y sería una situación parecida a la que tenemos, por ejemplo, con la gripe, que en cada invierno las cepas predominantes son distintas y por lo tanto la vacunación se hace diferente en cada invierno. El tiempo de protección de estos fármacos también está siendo cuestionado. Alfredo, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad de las vacunas contra el coronavirus? ¿Qué datos tenemos hasta el momento? Pues mira, en enero de 2021, en la última revisión de una de las mejores revistas de Science, unos científicos ingleses nos dice que la inmunidad natural por la infección dura como mínimo 8 meses y es una inmunidad robusta. Robusta es potente. Pasados 8 meses puede parecer que perdemos anticuerpos, pero sigue habiendo otros elementos de defensa en nuestra sangre, que son unas células específicas que tienen memoria. Y en cuanto a la vacuna, no podemos llegar a los 8 meses porque no han pasado, pero sí que ya hay publicaciones que de las primeras, de Pfizer y Moderna, 4 meses después sigue habiendo una buena respuesta frente al virus. Es decir, no te puedo contestar exacto, pero los datos que hay son muy buenos y esperanzadores. Alfredo Corel, gracias por atendernos. Gracias a vosotros, buenas noches y mucha inmunidad para todo el mundo. Mucha inmunidad para todos, decía. Pese a los obstáculos, el desarrollo de vacunas para atajar la pandemia no cesa. Johnson & Johnson ha pedido autorización a la Unión Europea para comercializar su vacuna en los países miembros y además este fármaco se va a producir en España. ¿Supondrá su llegada, Basilio, un punto de inflexión para acelerar el calendario? ¿El calendario de vacunación? Sí. Puede ser. A mí lo que me da pánico siempre es depender del exterior. La pena es que las vacunas españolas que se están desarrollando pues hayan tenido tan poco ¿Esta que se apoyo. produciera en España es depender del exterior también? Sí, claro, la patente es extranjera. Correcto, sí. Johnson & Johnson, lo que han contratado, no, el acuerdo que se ha llegado con España es la fabricación, pero fabricas un producto que te viene de fuera. Supongo que el hecho de fabricarse en España tendrá la posibilidad de tener cierta, vamos a llamarla autonomía, pero las realmente que vamos a tener, pues la patente, el poder y todo lo demás son las que se fabriquen en España. Que además yo tengo una fe tremenda en cómo se están haciendo los resultados que se están estudiando y además algunas de ellas serán las que se puedan... Precisamente de las vacunas españolas que quería hablar porque el virólogo Mariano Esteban está liderando un proyecto, no sé si a la que te refieres, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, dice que la va a tener lista para finales de año y según los estudios que se han realizado protegería un 100% frente a la infección. ¿Significa esto que la vacuna sí evitaría, esa vacuna, el contagio? Yo creo que todas evitan algo el contagio. Porque no sabemos si se evita o no el contagio realmente. O sea, realmente no hay datos que digan si evitan el contagio o no. Lo más probable es que eviten el contagio. Claro, pero los estudios que se han realizado de momento con esta vacuna, lo que se dice de esta vacuna parece que protegería un 100%, pero son estudios frente a la infección. No, claro, no en son animales. son estudios en animales. No son estudios en animales. Tenemos un problema muy serio desde el punto de vista de la farmacología clínica en el desarrollo de las nuevas vacunas. La forma de saber si una vacuna funciona es como se ha hecho con las de Pfizer, etcétera, es que yo a 20.000 le pongo la vacuna y a 20.000 le pongo un placebo. Y entonces veo que en los 21.000 hay 8 casos en los vacunados y hay 160 en los no vacunados. Ahora es muy difícil hacer ensayos clínicos con nuevas vacunas contra placebo, porque es decirle, vengan ustedes 20.000 personas que a 20.000 le voy a poner la vacuna y a otro 20.000 no le voy a poner nada habiendo vacunas. Entonces nos estamos encontrando con que hay una dificultad añadida para ver las nuevas vacunas que vengan, cuál es su eficacia real. Y esto, ahora mismo hay algunos ensayos clínicos en España, por ejemplo, que se están haciendo con nuevas vacunas en las que dicen, miren, no hay vacunas para todos,
entre usted al ensayo clínico, la mitad le tendrán vacuna, la otra mitad no tendrá vacuna, y vamos a ver cuál es su eficacia. Pero esto es uno de los problemas de la investigación clínica. De todas formas, el 100%, a mí siempre 100% o el 0, el todo, el nada, siempre me parecen unos extremos que en medicina y en la vida real son bastante poco aplicables, ¿no? Pero bueno, habría que ver. La biología no funciona, la biología no son matemáticas. China ha confiscado miles de dosis de vacunas falsas y en el Internet profundo, en ese Internet profundo, están proliferando los anuncios que ofrecen dosis con precios que llegan incluso a los 1.000 euros. ¿Qué riesgo implica todo eso desde un punto de vista sanitario, Guadalupe? Hombre, como cualquier fármaco que se pueda vender de forma ilegal, no sabes lo que te estás poniendo, entonces pueden haber muchísimas complicaciones. Me sorprende muchísimo este tipo de noticias y sobre todo me sorprende la desesperación de la población para llegar a comprar ese tipo de fármacos que no están autorizados. Hay 3 daños que consiguen. 1, el que te quedas sin los 1.000 euros. 2, que te quedas sin la protección que estás intentando comprar. Y 3, que te coges todos los efectos secundarios de lo que te están dando. O sea que si alguien tiene esa intención, que abandone inmediatamente. No parece desde luego lo más recomendable. Vamos a dejar de lado el coronavirus, pero no la ciencia. Numerosos investigadores llevan años intentando dar con fórmulas que permitan alargar la vida y parece que tanto esfuerzo comienza a dar sus frutos. ¿Se imaginan poder vivir hasta los 125 años? Algo que podría ser una realidad dentro de muy poco. Enseguida les vamos a ofrecer un amplio e interesante reportaje en el que descubrirán que la clave de la longevidad está bastante más cerca de lo que se imaginan. Volvemos en solo 4 minutos. Ya estamos de vuelta. No solo la pandemia centra las investigaciones de los científicos desde hace tiempo. El control sobre la evolución de la especie humana acapara el interés de expertos que buscan las vías para lo que hasta ahora ha sido una quimera: conservar la juventud. De momento se ha logrado prolongar la vida animal y generar órganos artificiales con un objetivo: frenar el envejecimiento y las enfermedades que amenazan a una población cada vez más longeva. Aunque influyen factores como el sexo, el entorno social o la genética para que nuestro cuerpo se vaya marchitando, ¿sabían qué edad fija la ciencia para comenzar a dejar de ser jóvenes? Se lo vamos a contar en nuestro reportaje de hoy titulado Sin fecha de caducidad. Durante nuestros primeros años de vida disfrutamos de la plenitud física. Con el paso del tiempo, vamos creciendo y madurando. Poco a poco, nuestro cuerpo experimenta un proceso de oxidación celular, natural y progresivo. Es lo que se conoce como envejecimiento. Es un fenómeno que por el momento es inevitable, aunque la ciencia trabaja para que los humanos vivamos sin fecha de caducidad. Casi un siglo después de los primeros avances científicos para encontrar la fórmula de la eterna juventud, los investigadores siguen trabajando para evitar la aparición de enfermedades graves que resten calidad a una larga vida. La mayor parte de las enfermedades que nos matan se originan en el envejecimiento. Solo si podemos modular este proceso de envejecimiento, y obviamente para eso lo tenemos que entender, podemos prevenir y curar enfermedades que hoy por hoy son incurables. Tenemos que recordar que muchas de las enfermedades que nos matan no hay tratamientos efectivos, y esto no tiene por qué ser así. En Canarias hay más de 350.000 mayores de 65 años. La longevidad se ha disparado en las últimas décadas y los centenarios empiezan a hacerse notar. Las islas cuentan con más de 700 personas que superan los 100 años de edad. Nos ha hecho un huequito aquí en esta consulta. Entre paciente y paciente. Oye, Siéntate, por además, favor. le tengo una conversación preparada que seguro le va a gustar mucho. Pero antes, me gustaría preguntarle,
Vienen hasta esta consulta muchas personas, muchos mayores de 90 años, personas longevas. Bueno, pues afortunadamente sí. Actualmente estamos asistiendo al envejecimiento del envejecimiento. Y no solo vemos a personas de 90 años, sino vemos a centenarios que vienen de forma autónoma a la consulta y que después se van a tomar un té o un helado. Y entre todos ellos, ¿cuáles son quizás los problemas, las enfermedades o las dolencias más comunes que destacaría? Hay que destacar las enfermedades osteoarticulares, la artrosis, la osteoporosis, las enfermedades cardiovasculares, por supuesto, y su diagnóstico temprano y su adecuado control a lo largo del tiempo nos permite que estas personas envejezcan con calidad de vida. Hablando de longevidad, ¿qué le parece si saludamos a María, que ya se encuentra al otro lado? Hombre, será un placer, claro. Vamos a conocerla, vamos a darle aquí, ¿ok? Un placer. Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Aquí me encuentro con René Lamar, preguntarle cómo se encuentra usted de salud. Pues yo, de momento bien, la espalda es lo más que me duele. ¿Qué consejos le daría a la gente para estar así de bien como usted, a su edad? Que camine, que no hagan como yo, que me siento en la silla y pasen la vida mejor. Gracias por estar con nosotros. ¿Influye la genética en que lleguemos a una cierta edad o no, en que seamos más longevos? Hay un mix entre genética y hábitos de vida saludables. La ciencia ya ha descubierto el momento exacto en el que comenzamos a marchitarnos, los 34 años. Nosotros tenemos un material genético en nuestro organismo que, por decirlo así, nace limpito, pero a lo largo de la vida se van produciendo daños. Daños que están relacionados con la síntesis de las proteínas, que es como, por decirlo así, los ladrillos de nuestro organismo. Han visto que esas proteínas, en determinados momentos vitales, que son los 34, los 60 y los 78 años, hacen un cambio que nos indica que en esos momentos nuestro, digamos, ritmo biológico tiene un deterioro hacia un envejecimiento. José Regidor, experto en biogerontología. ¿Por qué envejecemos y qué factores influyen en ese proceso? En la naturaleza no hay dispositivos ni genes que indiquen que tenemos que envejecer. Es decir, no envejecemos porque genéticamente estemos predestinados a envejecer. Pero envejecemos, sin embargo, porque estamos sujetos a las leyes del universo, fundamentalmente a las leyes de la termodinámica, y nosotros estamos construidos por los mismos materiales que está construido todo el universo. Nuestros átomos son los átomos que hay en el universo. Y esta ley de la termodinámica, la segunda ley, nos indica que todo sistema tiende a lo largo del tiempo a su desorden. El primer elemento es de tipo social, familiar. ¿En qué entorno familiar tú estás viviendo? El entorno social y luego elementos directos. ¿Cómo me estoy nutriendo? ¿De qué alimentos estoy consumiendo? Y por otro lado, de todo este tipo de cosas y yo soy una persona activa porque nosotros tenemos una musculatura que está diseñada para actuar. Aunque el paso del tiempo es inexorable, según un estudio de la Universidad de Harvard, podemos retrasar los efectos del envejecimiento si llevamos una dieta saludable, realizamos ejercicio, reducimos la ingesta de alcohol y, por supuesto, dejamos de lado el tabaco. La ciencia continúa dando pasos para entender y explicar los procesos que producen el envejecimiento y los compuestos que pueden ralentizarlo o acelerarlo y que dan pie a enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Rafael Castro hace aproximadamente 2 años publicaba conjuntamente con la Autónoma de Barcelona un estudio en el que vinculaba las dosis altas de azúcar presente en la leche, en algunas frutas, con la aceleración del envejecimiento. ¿En qué sentido han avanzado sus investigaciones? Descubrimos por primera vez el papel importante que tenía el sexo en los efectos neuroendocrinos y sobre aceleradores del envejecimiento en ratones tratados con galactosa a bajas dosis y altas dosis. Así encontramos, por ejemplo, que había una mayor vulnerabilidad al envejecimiento en las hembras por cuanto ya desde las pequeñas dosis de galactosa ya había deterioro en el aprendizaje motor, así como una serie de conductas relacionadas con el aprendizaje y la memoria en estos animales.
La actividad física ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento y además es fundamental para que las personas mayores mantengan su movilidad. Hay estudios que demuestran que un poco de deporte todas las semanas reduce la mortalidad. La actividad muscular produce aumento del ritmo cardíaco, con mejoría de oxigenación de la musculatura, moviliza la grasa, controla mejor las glucemias y todo eso tiene un perfil beneficioso desde el punto de vista cardiovascular. Correr, aunque sea en pequeña cantidad, llega a disminuir la mortalidad cardiovascular un 30% y la mortalidad por cáncer un 24%. El lugar en el que residimos también condiciona nuestra salud. Según un estudio de la Sociedad Española de Medicina General, los habitantes de los municipios rurales tienen menor posibilidad de desarrollar un cáncer, de padecer hipertensión o de sufrir trastornos psicológicos como la ansiedad y la depresión. Hay una reducción de ciertas enfermedades de cáncer y tumorales, muy asociado también al tema de la contaminación, pero también muy relacionado con el estrés y los ritmos de vida. Proporcionalmente, en los municipios rurales de Canarias vive un mayor número de mayores que en los grandes núcleos urbanos. Por ejemplo, en la localidad Gran Canaria de Artenara, casi el 10% de sus vecinos supera los 80 años. Aquí la vida es muy tranquila. Aquí se mantiene pues un ritmo de vida pues muy sereno, muy tranquilo. Cuando el sol sale yo tengo una cafetera de café tomada y ya entonces después empiezo para ir para el pueblo a visitar un poco la piscina. Las personas mayores se han quedado aquí, viven como más felices. Sí, sí. Antes había mucha población aquí, ahora mismo estamos más solitos. Donde yo vivo no oigo ruido de coches ni de nada. Pues yo creo que el secreto de ahora mismo es seguir la tradición de antes, de las comidas de antes, y caminar y hacer deporte. Yo soy muy amiga de eso. Yo me como mis lechos por la mañana al desayuno con una cucharadita de gofio. Alargar la vida es un gran reto para la ciencia. Para conocer algunas claves hemos venido a Madrid, al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde están realizando un proyecto al respecto. María Blasco, directora del CEMIO, muchísimas gracias por recibirnos. Un placer. ¿La ciencia podría garantizar que vivamos más teniendo menos enfermedades? Sí, eso es precisamente lo que vemos cuando hemos alargado la vida, por ejemplo, a ratones en el laboratorio. Esto es algo que hemos hecho en mi grupo. Viven más porque tienen menos enfermedades. Lo que ocurre es que son jóvenes durante más tiempo, pues tienen menos enfermedades, con lo cual, al alargar la vida, lo que hacemos es alargar la juventud y por ello retrasamos todas las enfermedades asociadas al envejecimiento. Esto demuestra que el envejecimiento es el origen de muchas de las enfermedades que sufrimos. ¿Cree que podríamos tener una esperanza de vida que supere los 100 años? Sí, la esperanza de vida al nacimiento sigue aumentando. Si aplicáramos lo que se está investigando ahora sobre los mecanismos moleculares por los cuales se produce el envejecimiento, quizá ese aumento de esperanza de vida podría ser incluso mayor. Lo hemos aplicado en modelos animales como los ratones y ahí lo que conseguimos fue un aumento de vida, pues de la vida máxima de un 13%, siempre modulando los telómeros, pero todavía nada de esto se ha aplicado a humanos. María, ¿qué son los telómeros y qué relación guardan con el envejecimiento? Los telómeros son unas estructuras que protegen nuestro material genético, que es el ADN. El ADN está formando los cromosomas, pues al final de estos cromosomas están los telómeros. Se ha hecho la analogía de que serían como el plástico que hay al final del cordón de un zapato. El cordón sería el ADN, el cromosoma, y el plástico protector del final serían los telómeros. Solo hay que echar un vistazo a nuestro interior para descubrir las enfermedades que sufriremos en un futuro. Están escritas en nuestros genes. Sergio Moreno, ¿cómo podríamos explicar de manera sencilla qué son los genes y hasta qué punto influyen en la longevidad de los seres humanos? A medida que vamos acumulando años, nuestras células empiezan a acumular daño intracelular. Y si ese daño no se repara, pues obviamente nuestras células van a envejecer antes y como nuestros organismos están hechos de células, pues vamos también a morir antes. Lo que nosotros tenemos, digamos, en nuestra biblioteca, que son nuestros genes, es una serie de genes
que nos podrían predisponer a tener un envejecimiento prematuro, pero también una serie de genes que nos permiten reparar ese envejecimiento. Entonces nosotros estamos estudiando en analizar cuál es el balance entre esos dos tipos de genes, digamos los genes buenos y los genes malos. Quizás modulando un poco el consumo de nutrientes conseguiríamos vivir durante más tiempo. La ciencia no solo está intentando frenar el envejecimiento. Algunos investigadores, como Vittorio Sebastiano, van más allá y tratan de descubrir cómo rejuvenecer el cuerpo de las personas adultas. Según sus estudios, ¿cómo se podría rejuvenecer el cuerpo de las personas mayores? En mi laboratorio estamos trabajando en enfoques alternativos que abordan un mecanismo más fundamental sobre el envejecimiento, que es el control epigenético del proceso de envejecimiento. Uno de sus descubrimientos es la reprogramación epigenética. ¿En qué consiste este concepto? Es una deriva progresiva, una progresiva pérdida de información a nivel epigenético. Lo que hemos descubierto es que este código es, en realidad, muy plástico, muy maleable. Así, puede ser reprogramado, retornado a un estado más joven. ¿Y hasta qué edad se podría vivir poniendo en práctica esta técnica? La respuesta real es que probablemente hay límites biológicos, que está alrededor de los 120-125 años, pero eso no significa que ese límite no pueda ser extendido más allá de ese punto. ¿Podrían aparecer enfermedades como, por ejemplo, algún tipo de cáncer al aplicar esta reprogramación epigenética? Sí, potencialmente hay algunos riesgos asociados a esta tecnología, porque algunos de los factores que estamos usando, si no están estrictamente controlados, pueden potencialmente derivar en carcinogénesis. La técnica empleada por Sebastiano es similar a la que se ha utilizado en la clonación, pero en este caso, la manipulación genética se produce para modificar el cuerpo de una persona que está viva. Doctor Daniel Casanova, gracias por atendernos. Doctor, si hablamos de envejecimiento, ¿qué avances hay en materia de trasplantes? Que los trasplantes constituyen el paradigma de la medicina moderna y su utilización ha permitido mejorar la cantidad y calidad de vida de las personas que reciben estos órganos. Esto que se llama senotrasplante, porque es de una especie a otra, está durante muchos años se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de este tipo de trasplante y por tanto la viabilidad de estos órganos sería estupenda. ¿Y se pueden fabricar los propios órganos con el fin de alargar la vida? Naturalmente es ideal que hubiese hígados o corazones artificiales y en ese sentido sí que hay laboratorios especiales que llevan muchos años trabajando intentando conseguir estos propósitos para construir hígados, podríamos decir, bioartificiales a partir de ingeniería de tejidos basados en la biología de las células madre, pero esto es una tecnología que es compleja y por lo tanto necesita tiempo. Si queremos vivir más, los humanos podemos aprender de la naturaleza. Muchas de las investigaciones científicas que intentan frenar nuestro envejecimiento ponen su mirada en el mar, donde viven algunos de los animales más longevos. Es el caso de la ballena ártica, que puede llegar a vivir 200 años, o el de la almeja oceánica, que puede cumplir hasta 5 siglos. Aunque sin duda, el ser más extraordinario es una hidromedusa de solo 5 milímetros de diámetro, que es el único organismo capaz de rejuvenecer por sí mismo. Es conocida como la medusa inmortal. Profesor, ¿por qué los animales de entornos más fríos, entornos marinos, habitualmente son los más longevos de la naturaleza? El ambiente frío hace que el metabolismo sea de una forma distinta y en efecto es más adecuado para tener una vida más larga. La actividad disminuye su ritmo y entonces todo eso trae consigo un menor desgaste. En ciertos animales modelo, que casi siempre son muy pequeños, como algunos nemátodos, unos gusanitos pequeños, se estudia cómo es el funcionamiento celular y entonces se ha comprobado que hay 2 rutas celulares que afectan a las mitocondrias. Las mitocondrias son un poquito como los motorcitos de generar energía en la célula, ¿no? Entonces se ha visto como alterando 2 rutas simultáneamente, la longevidad del animal se ha quintuplicado. Por ahí habría una vía
de ver cómo quizá aplicar a la especie humana el día que se consiguiera productos de tipo medicamento que afectaran esas rutas celulares. Cuando hablamos de mejorar al ser humano surgen las inquietudes. En todo caso, esas inquietudes hoy por hoy se pueden plantear de cara al futuro, porque todas esas biotecnologías, la edición genómica incluso, aún plantean muchísimos problemas de seguridad. Una vez resueltos esos problemas de seguridad, nos quedarán los problemas de si podemos aceptar el mejoramiento, si ese mejoramiento, el alargamiento de la vida puede llegar a todos o van a ser biotecnologías para una clase social y por tanto van a agrandar la desigualdad. Laboratorios de todo el mundo llevan años trabajando para descifrar las claves de la longevidad. Una fórmula que permitiría retrasar nuestra fecha de caducidad, prolongando la vida humana más allá de los 100 años. Lo acabamos de ver, existen múltiples investigaciones para intentar frenar el envejecimiento, pero alargar la vida puede chocar con barreras éticas y morales, sobre todo si se utiliza la manipulación genética. La pregunta es clara, Javier, ¿dónde está el límite? Bueno, yo creo que la ciencia nos ha demostrado que no hay límite, estamos investigando y seguimos aprendiendo día a día. La cuestión es, ¿querríamos vivir 150 años a expensas de una muy mala calidad de vida, siendo personas dependientes y siendo personas con enfermedades neurodegenerativas? Yo creo que probablemente ninguno de nosotros querríamos esa situación. Entonces hay que empezar a cambiar. Tenemos que, hemos hecho el reportaje, la verdad es que está muy bien, muy completo. Hablamos de lo que es la genética asociada al proceso de envejecimiento, pero eso representa menos de un 25% del cómputo general. El 50% de los factores que determinan el proceso de envejecimiento son los factores ambientales. Y además, como han comentado en el vídeo, esos factores ambientales, si son desarrollados de una forma adecuada, son capaces de modificar nuestros propios genes, lo que se llama la epigenética. Entonces, muy bien, oye, la investigación nos irá dando pues cada vez más ilusión por alargar nuestra vida. Probablemente si alargáramos mucho esos telómeros, esa modulación de los telómeros, no sabemos hasta qué punto llegaríamos a vivir esos 125, 130 años. A día de hoy sabemos que la esperanza de vida en España se sitúa en torno a los 83 años, en mujeres un poquito mayor. Pero tenemos que empezar a hablar de esperanza de vida libre de discapacidad. Y eso solo se consigue con muchas de las cosas que han comentado ahora, y esto es el envejecimiento activo, el envejecimiento exitoso y el envejecimiento saludable. Hombre, yo quiero dar otro punto de vista también, y es, vamos a suponer que la ciencia avanza y que realmente podemos aumentar mucho la esperanza de vida de algunas personas. El problema es que no creo que manipulaciones genéticas o de telómeros puedan aplicarse a los 6.000 millones de personas que habitan en el mundo. Aparte que tendremos un problema de superpoblación todavía mayor. Entonces, ¿a quién se le aplicarían esas técnicas? ¿Para qué se aplicarían esas técnicas? ¿Cómo se aplicarían esas técnicas y qué repercusiones tendrían desde el punto de vista personal y desde el punto de vista social? Porque si queremos alargar la vida de una persona, un científico que está ayudando mucho a la humanidad, no es lo mismo que alargar la vida de un tirano en un país suelto, ¿no? Y luego había otra pregunta filosófica de fondo también, y es, ¿qué importa más, la duración de la vida o lo que al acabar tu vida has hecho con tu vida? Porque no tiene ningún sentido vivir 150 años si dentro de esos 150 años tu contribución al resto de la humanidad ha sido mínima, o si al cabo de tu vida, aunque sea más corta, pues has contribuido a la sociedad, has creado hijos que luego sigan sacando la... O sea que no es solo un tema de longitud de vida, sino de contenido de vida. En fin, mi padre se murió con 72 años con una vida absolutamente plena. Pues podría haber vivido más, pero le valió con lo que vivió, ¿no? ¿Dónde está el límite, Basilio? Pues no lo sé. No sé dónde, porque antes les comentaba a micrófono cerrado que coincidí en una conferencia en la que fui a oír en la Ramón Areces en Madrid con un gran genético molecular de los mejores del mundo, Juan Carlos Espuzúa.
Él hizo un experimento autorizado, es decir, no fue que se puso a experimentar con la introducción de un gen para resolver un problema de Parkinson en una señora joven. Y él explicaba con vídeos lo bien que se había comportado los 3 primeros meses después del tratamiento y el problema que tuvo inmediatamente después cuando aquello se disparató y no tenía el control propio sobre sí mismo y murió la señora en 6 meses. Y explicaba cuál era la razón, es decir, nosotros tenemos nuestros genes y los controles de los genes y eso nos va llevando. Y cuando salimos de allí hubo un comentario de 2 genéticos importantes, dice, mira, esto ahora no, pero en 40, 50 años podremos decidir cuándo debemos de morirnos. Podremos tener 140, 150 años y con la calidad de vida de tener 40 años. Yo le pregunté, ¿tú estás seguro? Y dice, hombre, seguro, no te puedo hablar nada, pero casi seguro sí. Yo me quedé pensando, bueno, muchas veces ya nos vamos encontrando cansados de lo que se va haciendo y demás. ¿Tú quieres aguantar 150 años? Bueno, si te dejan con la calidad de vida y pudiendo dependerá de la calidad de vida que tenga cada persona. 40 años todavía, pero ahora a partir mismo de los 34 empiezas a bajar. Sí, eso está bien. ¿De los 34? Es lo que acaba de decir el reportaje. Sí, eso sí, la cuestión al final es eso mismo, mantenernos autónomos. De hecho, las encuestas que le hacen a los adultos mayores dicen cuál es el principal determinante de la calidad de vida y es la funcionalidad. Es decir, que nosotros podamos ir al supermercado, hacer la compra, disfrutar de los nietos, disfrutar de los eventos sociales. Y esto no hace falta ir a ese alargamiento de los telómeros y esas cosas de genética. Tenemos las soluciones y es nutrición, ejercicio físico, socialización y la parte médica que hasta ahora hemos hecho, que es el control de los factores de riesgo cardiovascular para que la hipertensión, la diabetes no deriven en cardiopatías y enfermedades cerebrovasculares que deriven en demencia y deriven en discapacidad. El uso de la genética, Guadalupe, para frenar la vejez, lo cierto es que tiene tanto seguidores como detractores. Permite anticiparse al desarrollo de enfermedades, pero también es capaz, por ejemplo, de crear embriones a la carta. ¿A qué riesgos nos enfrentamos con este tipo de técnicas? Es una pregunta bastante difícil y yo creo que la respuesta, aparte de que es muy personal, difiere mucho en según qué situación social te encuentras, porque es evidente que una persona sana te va a responder a lo mejor con ciertos límites y una persona que tenga determinadas enfermedades te va a responder claramente a favor de su beneficio. Yo lo que sí he reflexionado con respecto a este tema es que la cuestión ética de este debate tiene que ir común a nivel internacional. Es decir, de nada sirve que en determinado país se establezca unos límites y en el de al lado estén muchos mayores o muchos menores, porque lo que va a provocar es que la gente se desplace precisamente en función de su beneficio. Entonces, yo totalmente de acuerdo en el avance de la ciencia y que mejore y que pues precisamente eso, que la modificación genética pues mejore determinadas enfermedades, totalmente de acuerdo, pero bueno, los límites los tendrán que establecer y que a nivel internacional y que sean en conjunto, ¿no? Que sean iguales. Una pregunta, la clonación no es una novedad. En 2018, Emilio, un grupo del Instituto de Neurociencia de Shanghái logró reproducir primates mediante esta técnica. ¿Estamos cada vez más cerca de clonar seres humanos? Bueno, el primero que lo anunció fue un surcoreano que se descubrió que era un fraude absoluto y fue laminado de la universidad y del mundo científico. Pues a lo mejor se conseguirá algún día. El tema no es tanto la clonación de un ser humano como el valor intrínseco y la dignidad de cada ser humano. Y entonces, si al final se consigue un ser humano como tal, no será un clon que me sirva a mí como reservorio de órganos para trasplante después y no sé qué, sino que será otra persona absolutamente con la misma dignidad y el valor que tiene cualquier otro individuo. Bueno, pues gracias a los progresos de la ciencia, como hemos hablado, vivimos más, pero la cuestión es si vivimos mejor. El surgimiento de enfermedades nuevas y la cura de las ya existentes es el gran reto de los investigadores que se enfrentan a una población altamente envejecida sin los recursos óptimos. Los expertos advierten de que el único camino para afrontar ese reto pasa por dejar atrás años de recortes que han situado a España por debajo de los estándares europeos y de una ansiada inversión en ciencia de al menos el 2% del Producto Interior Bruto. Sobre esto hemos hablado con el investigador Jesús García Foncilla.
Doctor García Foncillas, gracias por atender la llamada de Fuera de Plano. Los presupuestos actuales aumentan el gasto en ciencia en casi un 60%, pero según el CSIC, las partidas aún son un 25% inferiores a las aprobadas en 2009. ¿Por qué nos sigue faltando ambición a la hora de invertir en investigación? En el campo de la investigación, el nivel de reducción se ha ido muy poco a poco recuperando, pero desde luego no hemos todavía regresado a los niveles de inversión en investigación que teníamos previo a la crisis del 2008. Si nos comparamos con lo que son los países de nuestro entorno, lo que es Europa, estamos todavía con nivel de inversión en investigación por debajo de lo deseado para un país como es España. Que no nos creemos que la investigación tiene una traducción directa en beneficio directo de los ciudadanos y en el campo nuestro de lo que es la investigación biomédica en los pacientes. ¿Qué resultados podríamos obtener si invirtiéramos el 2% de nuestro Producto Interior Bruto en ciencia? 3 puntos importantes. 1, poder desarrollar estrategias terapéuticas que no vengan de fuera, sino que de alguna forma sean completamente desarrolladas en este país. Punto 2, el acceso a poder ofrecer a nuestros pacientes, porque tengamos la infraestructura correcta y adecuada, ensayos clínicos, es decir, fármacos nuevos en investigación que pudieran abrir la puerta a que en situación de pacientes en fases avanzadas tuvieran acceso a tratamientos novedosos. Y tercer punto, podríamos generar el formar empresas de innovación, empresas de características que dieran trabajo a una gran parte de la población, de la sociedad. Históricamente, Canarias ha sido una de las comunidades que menos dinero ha asignado a la ciencia. ¿Qué peligros corren las regiones que están a la cola en inversión y de qué forma podemos promover en nuestro territorio la investigación científica? Cuando uno no invierte en investigación, no invierte en innovación, y al no invertir en innovación, no invierte en desarrollo. Con todo el enorme potencial que hay en Canarias, con la excepcional buena investigación que hay en Canarias, yo creo que ese gran potencial tenemos que conseguir, y es muy importante que se quede en Canarias porque se desarrolle en Canarias y porque de alguna forma esa investigación tenga los cauces necesarios para hacerse, para desarrollarse y para culminarse en Canarias. Doctor Jesús García Foncillas, muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo. Muchísimas gracias por la oportunidad y desde luego un placer estar con todos ustedes. Hacemos ahora una pausa de 4 minutos para volver con otras derivadas del envejecimiento, que son muchas, como por ejemplo, si puede poner en peligro las finanzas públicas ante el creciente gasto sanitario y de pensiones, o cuánto está aumentando el negocio millonario de productos y técnicas para conservar la juventud. Enseguida regresamos. Y 26 de la noche, estamos en directo en Televisión Canaria en Fuera de Plano. Retomamos las consecuencias del envejecimiento desde otros puntos de vista. Vivir más conlleva mayor gasto público, tanto sanitario como en las pensiones, pero también supone un gran nicho de oportunidades laborales en el sector del cuidado de mayores, en lo que se le ha llamado la economía plateada. Vemos todo esto en la segunda parte de nuestro reportaje de hoy. España está sufriendo un proceso de envejecimiento demográfico mucho más acelerado que el de otros países de la Unión Europea. En 2050, los mayores de 65 años representarán el 30% de la población y los octogenarios superarán los 4 millones. Todo un reto para la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar. Las previsiones estiman que en 2040 nuestra esperanza de vida será de 86 años, la más alta del mundo. Hasta hoy, y en poco más de un siglo, el aumento ya ha sido espectacular, teniendo en cuenta que en 1900 en España se vivía una media de solo 34 años. El envejecimiento de la población conllevará un aumento de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o el cáncer. De ahí que el gran reto no solo sea vivir más años,
sino hacerlo con mayor calidad de vida. ¿Qué enfermedades, don José, están relacionadas al envejecimiento? Son enfermedades crónicas, por ejemplo, renales, hepáticas, diabéticas, la hipertensión arterial, los problemas cardíacos. Puede que algunas dolencias que aparecen, como son el caso de muchas demencias, que aparecen ya de muy mayores, etcétera, antes no las tuviéramos. Lo que sí hay son dolencias que prácticamente han desaparecido. ¿En qué falla España en la atención a sus mayores, siendo además uno de los países con mayor longevidad del mundo? España debe reforzar, desde mi punto de vista, la atención primaria, contribuir a que los médicos de atención primaria, de medicina familiar y comunitaria, que son especialistas, ojo, que son especialistas, estén al día en todas las circunstancias, incluyendo los mayores. Sube, 1, 2, vale, subimos, bien, baja más el culete, Gloria, venga, 1 arriba, 2, eso es. Gloria y Antonio son una pareja de mayores que practica el llamado envejecimiento activo. Gloria, ¿qué tal? Te interrumpo unos segunditos. ¿Cómo te sientes haciendo todos estos ejercicios? Muy bien, estupendamente, sí. Nosotros hace 6 meses que empezamos aquí en este centro y la verdad es que nos va estupendamente. Con mi marido, porque es que si no mi marido está sentado en mi casa. ¿Qué edad tiene usted y su marido? 74 años tengo yo y mi marido tiene 77. ¿Haciendo todos estos ejercicios ha notado mejoría en su salud? Bueno, sí, sobre todo la agilidad que he adquirido, subir y bajar escaleras y no me canso tanto, antes me cansaba muchísimo. También trabaja un poco el equilibrio, trabaja la memoria, trabaja la concentración. ¿Imaginaba llegar a esta edad así como se encuentra ahora mismo? La verdad que no, yo pensé que iba a estar peor, sí. Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tan importante es el envejecimiento activo para personas de esta edad? Lo importante no solo la parte física, sino también la parte nutricional, que tengan unos buenos hábitos alimenticios, también la parte cognitiva, que los usuarios sean capaces de hacer cuentas relativamente sencillas para hacer una compra. El envejecimiento activo consiste en que vamos a darle vida a esos años de distintas maneras. ¿Cuál es el perfil promedio de las personas que acuden aquí? Suelen ser personas de entre 60 y casi 90 años, pero lo más habitual es personas de 70, 75 y suelen ser mujeres sobre todo. Que me digan viejo, pero yo no dejo de gozar la vida, de soñar despierto. En un país que se encamina a convertirse en el más longevo del mundo, la atención a los mayores será un negocio multimillonario que ya se conoce como la economía plateada. Un ejemplo de la economía plateada es el auge de las residencias geriátricas. El 92% de los centros para mayores en Canarias es privado. En conjunto, su cifra de negocio fue de 4.500 millones de euros en 2020 y la rentabilidad de la inversión aumentó en más de un 3% a pesar de la pandemia. Muy buenas, María José, ¿qué tal? Hola Nacho, bienvenido a Vallesol Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias. ¿Cuántos residentes tienen ahora mismo aquí en Vallesol? Ahora mismo hay 37 personas en el centro. Bueno, la verdad es que el perfil cada vez tiene una gama más amplia. Trabajamos con personas muy dependientes, pueden ser muy dependientes a nivel cognitivo, a nivel físico o ambas cosas. Y también tenemos personas que aún son muy independientes y vienen al centro buscando un entorno seguro, un entorno agradable, donde se puedan relacionar con otras personas y se sientan también atendidos. El envejecimiento de la población también está multiplicando el número de servicios de atención a domicilio. El cuidado a los mayores es un motor de empleo que no deja de crecer, incluso en periodos de crisis. Sonia y Carmiña, ¿les pillo que se van a dar un paseo? Pues sí, es la rutina de todos los días. Oye, ¿qué les parece si les acompaño y así me cuentan qué más cosas suelen hacer? Vale, vale. Sobre las 10, 10 y media, la ayudo a levantarse, yo le acompaño, me cuenta su día, nos damos una vueltita aquí por las canteras, así ella aprovecha para coger solito, nos sentamos en la cafetería, nos echamos un café, si tenemos que hacer las compras, pues también lo hacemos. ¿Cuánto tiempo llevas cuidando a Carmiña? Con Carmiña llevo casi 4 o 5 meses. Ella vive sola, le ha dado un ictus, ¿no?
y para su recuperación, la rehabilitación que hemos empezado fueron los ejercicios, cogió más fuerza en las piernas. ¿Te dedicas a esto desde que eras muy jovencita? Empecé cuidando de mi abuelo y luego pues empecé a profesionalizarme más. Me preguntan por qué he elegido esto, porque de verdad que mi trabajo me gusta mucho. Nuestros mayores necesitan mucho de uno. Es muy importante saber, en esta clase de personas, de saber escucharlos. Desde por la mañana es como una alegría abrir los ojos y oírle reírse. Hemos notado un aumento en el negocio de Guayalia, tanto de clientes como paralelamente de cuidadores. Muchos usuarios necesitan 2 personas, 2 cuidadores, porque necesitan 24 horas, 7 días a la semana. Hay muchas personas que viven solas, entonces necesitan los servicios tanto de acompañamiento como de cuidados, otros simplemente control de medicación. En la Unión Europea se calcula que en un plazo de 4 años la economía plateada generará 6,4 billones de euros y 88 millones de puestos de trabajo, lo que supone el 38% del empleo de los países miembros. Chicas, vamos a empezar con el trabajo de Hola. los PEC. ¿Se puede? Hola. Hola Raquel. ¿Qué formación estás impartiendo a tus alumnos en este aula? Nosotros estamos en el ciclo de técnicas y técnicos de atención a personas con dependencia. Los técnicos de atención a personas con dependencia pueden dar respuesta a varias realidades. Una de ellas es pues, la atención en entornos domiciliarios, ¿vale? Y luego atienden también a la parte higiénico-sanitaria. ¿Por qué este tipo de formaciones de ciclos medios han ganado tanta importancia? Podemos analizar varios factores. Una de ellas es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. El segundo factor que yo veo es el cambio en el modelo de familia. Otro factor es el envejecimiento de la población. Raquel, y atendiendo al poco tiempo que este tipo de ciclos llevan en marcha, ¿podrían haber personas en el mercado laboral que estén trabajando sin la formación necesaria? Probablemente sí, pero hay una responsabilidad, ¿no? Tenemos una responsabilidad con las personas y con los procesos de las personas. Y creo que es fundamental que quien se esté dedicando a trabajar con personas mayores y con personas con dependencia sí que estén cualificados. Desplazarse en busca de lugares remotos no es solo cosa de jóvenes. Cada vez hay más mayores dispuestos a comerse el mundo. Durante estos últimos años se ha experimentado un auténtico boom de viajeros que superan los 60 años. Una tendencia que solo la COVID ha conseguido frenar. Este tipo de mercado es bastante elevado, cada día va, digamos, a más, todos los clientes están a la espera, pero yo creo que este año vamos a tener que ofrecer o quizás recomendar el turismo nacional más cercano, que la gente tenga un poco más de confianza a la hora de viajar. Noelia Medina, el turismo en Canarias es el sector socioeconómico más importante. ¿Qué relevancia dentro del mismo tienen los turistas mayores? Es un perfil que conviene muchísimo al destino porque es un preceptor, es un embajador turístico de las islas. A nivel global, durante todo el año, supone el 22% del turismo que llega a las islas. El gasto de esta tercera edad está bastante distribuida en el destino, que es lo que al fin y al cabo interesa a cualquier destino turístico. Mayores que se sienten jóvenes y jóvenes que quieren retrasar todo lo posible su llegada a la senectud. Buenas tardes, Mircala. Hola, Wendy, buenas tardes. Hoy toca cuidarse y mimarse un poco. ¿Qué edad tienes? 37. ¿Y qué tipo de tratamiento te vas a hacer? Una crioterapia facial. Las pequeñas arruguitas, para tensar la piel, para activar el colágeno y la elastina de la piel. ¿Y destinas mucho dinero? Si tengo que decir eso, se divorcian de mí, ¿vale? Sí. No voy a decir cantidad, pero sí, bastante. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, Mara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Mi tratamiento para hoy? Ya tenemos todo preparado, tengo tu ficha por aquí y si quieres ya pasamos. Vamos. Vamos. Te prepara como siempre y ya empezamos con el tratamiento. Vale, gracias. Vale. Son muchas las personas que se acercan a este centro para buscar la juventud y cuidarse un poco más. Hay jóvenes que ya quieren empezar como prevención y hay mayores que quieren mantenerse también, ¿no? ¿Qué busca la gente que se hace este tipo de tratamiento?
Lo que buscan es rejuvenecer la cara, sobre todo tonificar, eliminar la arruga, oxigenar la piel. El no querer asumir el envejecimiento a veces produce mucha ansiedad. Tenemos dos vertientes. Por un lado estaría el culto a la belleza, que eso implica no querer envejecer para estar bello, porque tenemos asociado la vejez a no bello. Y por el otro lado tenemos el no querer envejecer porque no queremos asumir la muerte y por tanto, sintiéndonos y viéndonos más jóvenes, creemos que podemos aislar la muerte. Eso va a hacer que nos vamos a obsesionar con estar sumamente jóvenes, que puede ser un problema incluso de dismorfofobia, que vemos pequeñeces, fallos, errores en nuestro cuerpo o en nuestra cara que los demás no perciben. Lorena, ¿qué tratamientos estás pensando hacerte aquí en la clínica? A ver, yo estaba pensando en quitarme las arruguitas estas, así por la frente, por los ojos, así por los labios, toda la zona de la boca, vamos. ¿Y qué es lo que te llevó a decidirte a someterte a esa intervención? Bueno, pues supongo que es cuando un día te levantas por la mañana, te miras en el espejo y dices, ay, parece que estoy cumpliendo años. Lorena Santiso, ¿ya puede pasar? Bueno, Nacho, ya me han llamado. Muchas gracias. Venga, hasta luego, vaya bien, chao. Buenas, doctor, ¿se puede? Hola, Lorena, otra vez por aquí. Bueno, como tú me dijiste que lo que no te gustaba era lo que estaba en la unidad estética frontal, que son las arrugas estas aquí, así que tienes aquí. Esas arrugas desaparecen con una inyección de Botox. ¿En qué consiste el Botox? El Botox consiste en que paralizas tus músculos. ¿Y los posibles efectos secundarios que me puedan quedar? El primer efecto secundario que puede haber es que seas alérgica, pero ya hemos visto en la historia clínica que no eres alérgica. El segundo es que al pinchar, yo pinche una venita y se te forma un pequeño hematomita ahí, sobre todo aquí a nivel del párpado inferior. Pero no tarda mucho en irse. Nada, nada, y además te lo puedes cubrir y disimular perfectamente. Antioxidantes, ácido hialurónico, baba de caracol, serum, son productos que prometen detener el paso del tiempo, pero ¿funcionan de verdad? Las cremas antiedad no existen. O sea, desde que nacemos tenemos la batalla perdida contra el envejecimiento. El mejor tratamiento antiedad son los protectores solares. Hasta los 30 años lo principal es hidratar y proteger del sol. A partir de los 30 años ya se pueden empezar a usar eso, vitamina C, los retinoides y los alfa-hidroxiácidos de cara a prevenir. A partir de los 40 ahí ya podemos empezar a hacer tratamientos con los láseres, van muy bien para las manchas producidas por el sol. A partir de los 50 tenemos dos opciones, o pasamos a rellenos, botox, y la otra opción es asumir que las arrugas pues, son parte de uno mismo. El mayor peligro de todos esos tratamientos milagro es que les va a afectar el bolsillo. Aunque el envejecimiento es un proceso inevitable, sabemos que con un estilo de vida saludable podemos retrasar sus efectos. Además, gracias a los avances científicos estamos a un paso de conseguir vivir más y mejor. Sin embargo, debemos aceptar que los años pasan para todos y que hay que aprender a disfrutar de cada etapa de la vida, incluida la madurez. Como hemos visto, la obsesión por conservar la juventud mueve un gran volumen de dinero en productos y técnicas, lo que no impide que finalmente envejezcamos. Pero el paso de los años también tiene un gran impacto en las finanzas públicas. Fíjense en este dato, España dedica a los mayores el 55% de todo el gasto de protección social del país. Javier, ¿tenemos un problema para poder sostener el sistema? A ver, yo no creo que ni que el envejecimiento sea una enfermedad ni que sea el problema. De hecho, como han hablado en la Silver Economy, lo que nos plantean es que el envejecimiento poblacional, esa transición demográfica que estamos viviendo, va a ser una oportunidad de mercado y va a generar un porcentaje muy alto de los nuevos trabajos que vamos a crear en la Unión Europea. Pensando que para ese 2060, 1 de cada 3 personas en la Unión Europea van a ser mayores de 65 años. Vamos a tener un perfil de población con un cierto poder adquisitivo y que el mercado va a ofrecer no solo servicios de atención directa, sino también nuevas tecnologías, adaptaciones en los domicilios, domótica, etcétera. Y yo creo que eso va a ser una oportunidad que nos va a ayudar incluso en esta crisis que estamos viviendo ahora para poder salir para adelante. Emilio, además del gasto público en protección social está el gasto sanitario. Un informe de la Unión Europea asegura que casi el 60% de los mayores de 65 años tiene una
o varias enfermedades crónicas, ¿el sistema acabará colapsando? No, no creo. Yo creo que aquí hay un campo muy grande de optimización de los tratamientos. Hay fármacos hay enfermedades crónicas que requieren unos tratamientos, pero en muchos casos los pacientes están polimedicados, tienen más medicamentos de los que tendrían que tener. Esto antes era muy común cuando había muchos médicos que cada uno trataba una cosa de su parcelita. En Canarias desde hace unos pocos años tenemos una cosa maravillosa que se llama receta electrónica, en la que toda la medicación de un paciente está en el mismo sitio, con lo cual se puede ver si hay repetición o no, y probablemente reduciendo el número de fármacos a los estrictamente necesarios y quitando muchos de los fármacos que no son imprescindibles y haciendo un seguimiento más estructurado de los pacientes, no tiene por qué colapsar, y al revés, hay un gran margen de mejora en la reducción del gasto. Guadalupe, ¿tú estás de acuerdo con lo que está diciendo? Sí, totalmente de acuerdo, sí. ¿Tú, Javier? Sí, no, y además es que has dado la clave. El control de la polifarmacia no solo es una de las intervenciones más efectivas para envejecer bien, porque a menudo nos ven diferentes especialistas de forma disgregada y vamos poniendo tratamientos con las mejores de las intenciones, pero no están bien consensuados esos tratamientos. Ese control de la polifarmacia ahorraría mucho gasto, y es importante que diferenciemos lo que es la atención a un adulto mayor sano de a un adulto mayor con enfermedades crónicas y un adulto mayor con una situación de dependencia. Ahí el gasto sanitario cambia completamente. Pero incluso hay toda una gran parte de la medicina, que es la medicina preventiva para disminuir riesgos poblacionales, llega un momento, a una edad en la que el efecto de reducción del riesgo, por ejemplo, de un infarto o de una CV, etcétera, es tan pequeño en esos pacientes que, aunque en principio ese fármaco haya demostrado que en otra población disminuye el riesgo, en esas personas mayores produce más daño que beneficio. Yo le cuento todos los años a mis alumnos que todos los medicamentos a todos los pacientes siempre hacen daño. Entonces, ¿por qué los damos? Porque a veces hacen más beneficio que daño, pero si no hacen más beneficio que daño hay que quitarlos. Y simplemente quitando muchos de los fármacos que claramente no producen beneficio, eso mejoraría la atención sanitaria. El refrán de menos pastillas y más zapatillas, yo creo que eso es la clave. Y si estamos menos pastillas y más zapatillas. Y eso hace referencia a la importancia del ejercicio físico. Es decir, oye, si nosotros estamos interviniendo a los 75 años, mal asunto. La idea es que intervengamos, pues ya cuando dicen desde los 30, incluso antes, ¿vale? Para promocionar ese envejecimiento activo tan pronto como sea posible, ganar reserva, mejorar la masa muscular, mejorar el rendimiento cognitivo y que lleguemos a los 75, los 85 años libres de discapacidad, mejorando al máximo esa calidad de vida que todos queremos. Javier, muchas de las residencias de mayores en Canarias son privadas y además hay un gran déficit de plazas públicas. Al mismo tiempo, muchas familias no pueden atenderlos. ¿Cómo afectan estas carencias de atención al bienestar de los ancianos? A ver, las plazas residenciales en Canarias es para echarse las manos a la cabeza. Tenemos 2,1 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, cuando la Organización Mundial de la Salud nos recomienda 5. En España de media están en 4, ¿vale? Evidentemente tenemos mucho trabajo por hacer. La solución no es ponernos a construir esos modelos residenciales de hace 100 años, que son macroresidencias. Eso tiene que cambiar. Y yo creo que la idea es no llegar a necesitar nunca una residencia. Por eso, si nosotros potenciamos el envejecimiento activo para tener adultos mayores sanos, vigorosos, fuertes e independientes, vamos a conseguir que, oye, reducir ese gasto, dar más calidad de vida a nuestra gente y evitarnos pues el ingreso en una residencia. Pero es que socialmente cambia mucho, o sea, dices 2,1, la OMS dice que 5, pero aquí, y especialmente en Canarias, muchas personas mayores viven con la familia. Sí, pero que faltan plazas es una evidencia. Sí, pero tampoco el objetivo y el ideal es que una persona mayor esté en una residencia. Lo ideal es que esté en su casa, más o menos asistido, o con su familia, y esa atención es mejor que la de una residencia. O sea, antes cuando se habla de las zapatillas de deporte. Zapatillas de deporte. Claro, de zapatillas y menos zapatillas, más zapatillas. Bueno. A ver, el deporte, y es muy importante que diferenciemos lo que es la actividad física de lo que es el ejercicio físico y de lo que es el deporte. Ojo, nosotros siempre recomendamos ejercicio físico, terapéutico, porque se debe a determinadas edades, tiene que estar supervisado por profesionales sanitarios, porque tenemos personas con hipertensión, con diabetes, con insuficiencias cardíacas, que eso de que el cardiólogo nos diga
día que con una insuficiencia cardíaca no podemos hacer más nunca en la vida ejercicio, eso va en detrimento de la masa muscular y de nuestra independencia. Entonces, bajo prescripción facultativa y siempre supervisado por profesionales sanitarios. Vamos a cerrar aquí este tiempo de debate y vamos a hacer una pequeña pausa, pequeñísima pausa de tan solo un minuto. Y a la vuelta vamos a abordar una de las industrias que más beneficios obtiene del envejecimiento. Hablamos de los tratamientos antiedad. Ya estamos de vuelta para mostrarles otra de las caras del envejecimiento. La industria de los tratamientos antiedad vive una época boyante con unas expectativas de crecimiento de negocios de más del 5% para los próximos años. Unas previsiones que respaldan estos datos. Los españoles gastamos de media 180 euros al año en cosméticos, por lo que los laboratorios planean una inversión de 50.000 millones de euros en investigación para dar respuesta a esta alta demanda. Pero, ¿son efectivos? ¿Nos lo aclaras, Wendy? Pues lo vemos ahora, Miguel Ángel, porque precisamente a esa y a otras preguntas las vamos a responder esta noche con la ayuda de Naira Merino. Muy buenas noches, dermatóloga. Naira, voy a ser muy directa. ¿Puede una crema frenar el envejecimiento? Las cremas no son milagrosas, es decir, las cremas no evitan el envejecimiento en sí, pueden ayudar a mejorar algunos aspectos del envejecimiento, como puede ser la irregularidad de la piel, los lentiscos solares, algunas arrugas superficiales, incluso retrasar un poquito la aparición del envejecimiento, pero no son milagrosas. No las quita, vamos. No las quitan. Y lo más importante, un buen fotoprotector solar para prevenir todo eso, las manchas del sol, etcétera. Naira, en muchas ocasiones, cuando vamos a elegir una crema en los establecimientos, hay algunas que pueden costar hasta 20 veces más que otras. ¿Significa eso que esas cremas que son tan caras son más efectivas? No, en absoluto. El precio no tiene nada que ver con la efectividad. Entonces, lo que nos tenemos que basar siempre en una crema es en el principio activo. Los principios activos mejores para prevenir o mejorar esos signos del envejecimiento son el ácido retinoico, el ácido glicólico, otros hidroxiácidos como el ácido ferúlico, el ácido hialurónico. Entonces, lo importante es lo que tiene la crema, los ingredientes, no el precio de la crema. Entonces tenemos que fijarnos bastante bien en esos ingredientes. Bueno, por lo que has dicho, muchas cremas antiedad pues son un negocio y muchas, a pesar de lo caras que son, no son tan efectivas como prometen. Quizás a veces pecamos de ingenuos por ese miedo a envejecer. Hombre, yo creo que sí. Por ejemplo, esos anuncios que ponen que en 20 días vamos a solucionar nuestro envejecimiento y van a desaparecer nuestras arrugas. Sí, pero bueno, pero eso es marketing más que otra cosa. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es hidratarnos bien, uno de los principios activos que hemos dicho y un buen fotoprotector, fundamentalmente. Naira, aprovechando que te tengo aquí, y a mí me ha pasado muchas veces y me he hecho esa pregunta, ¿cuánto sería lo máximo que en tu caso pagarías por una crema, tú como dermatóloga? Vale, la horquilla de una crema anti-envejecimiento, o sea, no nos vamos a ir ni a una ganga que parezca una ganga y después tampoco sea buena, ni a un extremo de una crema súper cara. Lo normal para que tengas tus principios activos y que sea una buena crema, pues la horquilla está entre los 28, 30 euros y los 50. Ahí en esa horquilla... ¿70 euros consideras que ya son muy caras para los factibles que pueden ser? Sí, salvo que sea una crema muy específica, prescrita por un profesional porque tenga X cosa, si no ya una crema anti-envejecimiento usual para usar a diario es cara. ¿Podríamos decir que los tratamientos antiedad sin cirugía son efectivos o no? ¿Debemos fiarnos? Vale, entonces ahí tengo que matizar. Los cosméticos, como ya he dicho, para mejorar una arruga establecida no sirve. Los cosméticos son para un poquito mejorar, prevenir, hidratar, porque es importante. Pero para si ya tenemos una arruga establecida o queremos mejorar volúmenes, lo que necesitamos es un tratamiento por un profesional con toxina botulínica, ácido hialurónico. Que ya son otras palabras, ya hablamos de cirugía, ¿no? Exacto. Y ahora, no una pregunta, más bien una reflexión. ¿Debemos aprender a asumir el paso de los años? ¿Es importante eso? Hombre, yo creo que es importante porque, a ver, no tenemos la misma piel, ni el mismo pelo, ni las mismas uñas, ni nosotros somos los mismos por dentro cuando tenemos 80 que cuando tenemos 20. Entonces no podemos pretender que a los 80 años querer tener la piel de cuando teníamos 20 años, pero es importante cuidarnos para cuando lleguemos
cuando vayamos cumpliendo años, la piel esté en las mejores condiciones posibles. O sea, es importante cuidarnos, pero no obsesionarnos y perder un poco el norte y pensar que vamos a tener una piel de 20 años. Qué bueno que nos hayas acompañado esta noche. Naira Merino, dermatóloga, gracias. Y nos quedamos con ese titular. Debemos aprender a asumir el paso de los años, hidratar la piel y, sobre todo, fotoprotector. Miguel Ángel. Aceptar el paso de los años no es fácil. El año pasado gastamos en España casi 7.000 millones de euros en tratamientos antiedad. Y la pregunta es, ¿por qué estamos dispuestos a pagar, Guadalupe, por productos cuya eficacia no se ha demostrado? Pues básicamente porque la población quiere resultados inmediatos. Es mucho más fácil aplicarse o creer que aplicándose una crema vamos a conseguir los efectos deseados a no invertir tiempo en alimentación, en deporte, en hábitos de vida, que son realmente lo que ha demostrado disminuir el envejecimiento. Entonces la población, pues evidentemente es mucho más fácil echarse una crema y comerse una hamburguesa a estar alimentándose a base de verdura durante mucho tiempo para conseguir incluso mejores efectos. Pero también tiene que ver con la imagen corporal. ¿Cuánto hay de emocional, claro, Emilio, hay mucha gente que no está en esas contenta compras con su imagen y quiere cambiar mucho su imagen. Hombre, yo reconozco que no podemos hablar lo mismo los hombres que las mujeres porque en ese sentido nos cuidamos mucho menos, ¿no? Pero bueno, ahora hay toda una campaña de muchas mujeres que dicen no tinte, viva la cana en la mujer. Y hay otras que dicen no, de ninguna de las maneras, porque realmente choca mucho, pero socialmente hay unas expectativas que hay que cumplir y entonces eso es una de las razones por las que yo creo que llevan a... Yo creo que también es que no aceptamos el proceso de envejecimiento, o sea, es como lo negamos continuamente y es porque también hemos tenido muy mal marketing del envejecimiento, porque hemos vendido que envejecer sinónimo de dependencia, de discapacidad, entonces claro, yo ante eso no quiero envejecer, me estirarnos bien la cara, pero eso sí, mientras no hago ejercicio físico, no tengo una buena nutrición, pierdo masa muscular, soy una persona con más discapacidad, con más dependencia, pero con la cara bien estirada y sin ninguna arruga. Basilio, ¿crees que los consumidores tienen poca información sobre la efectividad la efectividad real de estos cosméticos? No, tienen la información que quieren recibir. Quieren recibir una información de que con aquello lo arreglan. Como eso está desde las películas del oeste, con los elixir de la eterna juventud y con lo que quiera. La gente quiere oír que con aquello va a tener 30 años menos. Yo creo que aquí la gente querrá oír la verdad, ¿no? ¿Tú crees? No. Yo creo que no. Viéndote la cara, yo creo que lo que hay es que sé lo que piensa. Saber envejecer con dignidad. No hay por qué andar con tener los cuidados correspondientes, vas teniendo las limitaciones, te lo digo porque yo ya he pasado de los 70 y no estoy igual que cuando tenía los 40, pero lo que hay que saberlo llevar, comportarte correctamente, no hacer tonterías, y si eres una persona mayor, pues eres una persona mayor, la vida es así. Yo creo que hay productos y productos, porque una crema hidratante, una crema que rejuvenezca un poco la piel, que ayude un poco a la piel, no es lo mismo que gastarse una millonada en un producto con un serum no sé cuántos, que es puro marketing, pero hay productos básicos de limpieza, bueno, pues como uno utiliza un champú de unas características o de otras, o una crema que te deje la piel un poco más, bueno, más nutrida, más adecuada. O sea que no todo es engañoso. Tenemos lo que queremos oír. Eso, con ese titular de Basilio Valladares, me quedo. Basilio Valladares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más aquí en Fuera de Plano. A Javier Alonso, muchas gracias. Emilio Sanz, un auténtico placer. Guadalupe Alemán, gracias por venir desde Fuerteventura para estar esta noche aquí con nosotros. Gracias a ustedes sobre todo por estar una semana más fieles a Fuera de Plano, por estar una semana más al otro lado de la pantalla. Y ya saben que si les apetece volvemos a encontrarnos justo dentro de 7 días. Que tengan ustedes una muy feliz noche y sobre todo un feliz descanso. Buenas noches.